Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad voy a hacer un análisis a la voz de Freddie Mercury. ¡Sí, bravo! Un genio. Qué orgullo hacer este tipo de... Me encanta hacer este tipo de análisis, de reacciones. ¡Amo! Freddie Mercury. Su verdadero nombre se llamaba Farrokh Bulsara. Nació el 5 de septiembre de 1946. Falleció el 24 de noviembre de 1991. Una complicación con el HIV, que en esa época era mortal. Bueno, él era cantante, fue diseñador gráfico, que esto no sabía, pianista, compositor, bueno, de verdad que un genio. En todo lo que emprendió tuvo éxito. ¡Qué bárbaro! Vamos a hablar de la tesitura de Freddie Mercury. Él era tenor liso y llano. Lo único que tenía Freddie Mercury era una facilidad enorme para hacer los falsetes. Love of my life, can't you see? Tan brillantes esos falsetes. Ojo, tenía tan brillantes los falsetes como los graves, que eso es medio difícil, no imposible, pero es dificilísimo de encontrar. ¿Qué utilizaba Freddie para cantar? ¿Qué recursos vocales utilizaba? Bueno, primero y principal, voz de pecho, allá arriba. ¡Boom! Hacía voz aireada. Media voz. Interpretaba de una forma que yo creo que es único. Freddie Mercury fue único. Él te podía llegar a transmitir, aunque no sepas el inglés y no entiendas una palabra en inglés, él te transportaba, te hacía sentir sus sentimientos en cada canción. Su extravagancia. Hablemos de su extravagancia, que fue el que abrió la puerta a un montón de cosas en esa época. Y a él se lo perdonaban. La verdad que un adelantado para su época. Otro recurso que utilizaba asiduamente, y es una de las características principales de Freddie Mercury, fue la voz mixta. Pero no la voz mixta como se utiliza ahora. Esta voz mixta que utilizamos ahora actualmente, él la usaba en las vocales cerradas, como una I o una U. Él utilizaba una voz mixta, pero desde el punto de vista de la distorsión, que es distinta. Es una voz mezclada también entre el falsete y la voz de pecho, pero con la distorsión. Utilizando el vocal fry. En este video te voy a ir contando toda la historia de ese vocal fry. ¿Qué es lo que hacía bien, lo que hacía mal? Porque yo ahora te voy a contar todas las cosas que hacía bien Freddie Mercury, pero al final te voy a decir todo lo que hizo mal. Y acá me pongo histérica y me emociono, porque no se lo merece. Era un compositor único. ¿Qué era lo bueno de Freddie Mercury? Todo artista, vamos a ser sinceros, vos podés tener una voz maravillosa, tener un carisma sin igual, pero si no tenés una canción que a vos te defina, no sos nadie. Eres cruel, pero justo. Quizás suene feo lo que te diga, pero bueno, un artista, un cantante es su repertorio. ¿Qué hizo Freddie Mercury? Compuso sus propias canciones. Entonces, las canciones estaban hechas como un guante, estaban hechas a medida. No solo eso, sino cuando componía Brian May o Roger Taylor, también lo hacían pensando en Freddie. Entonces, eran para él. Las canciones lo pueden imitar. Puede venir que yo adoro a Adam Lambert. Toca el micrófono, perdón, Cande. No, de nuevo, no. No de nuevo. Adoro a Adam Lambert, que es quien lleva ahora las giras de Queen. Pero Freddie Mercury fue único. Las canciones estaban para él. Es él. Vos escuchás una canción y es él. Vamos a hablar de esto de la distorsión que te estaba hablando, que es una de las características principales de Freddie Mercury. O sea, Freddie Mercury, sacás eso y no es Freddie Mercury. Él utilizaba la voz mixta mediante el vocal fry.
Vamos a hablar de la historia del vocal fry, cómo a remontarnos en la década a mediados del 60, de la década del 60, principio de los 70, donde los blancos, la gente blanca en Estados Unidos empezó a innovar, digamos. No la gente afroamericana, porque los afroamericanos siempre usaron el vocal fry, pero se toma como, viste, bueno, ustedes ya saben las cosas que hay de racismo allá en el norte. Bueno, los blancos empezaron a utilizar ese tipo de impostación que es el vocal fry. Si ustedes no vieron el video de Barilari, Adrián Barilari, yo hablé de un cantante que se llamaba Robert Plant. Si no lo viste, te lo dejo acá, mirá. Hablé de Robert Plant, que fue uno de los primeros que grabó a mediados de los 70 el vocal fry en una canción, esa distorsión vocal. Después lo hizo Janis Joplin, bueno, un montón de gente que salieron sin ir salvando las distancias y bueno, y los tiempos, porque algunos este tipo de impostación corrió en el mundo como un reguero de pólvora. Suponete, a mediados de los 70 sale Diango en España haciendo este tipo de impostación. Más o menos para esa época, en Italia estaba saliendo un Riccardo Cocciante, una Iva Zanicchi. O sea, fue el boom de ese tipo de impostación. Pero ¿cuál era el problema? Nadie te lo enseñaba, no había maestros de canto que te enseñaran esa técnica. Entonces, los cantantes de antaño, como Freddie Mercury, tuvieron que hacerlo solos. O sea, si vos pedías un maestro que te enseñara a cantar en vocal fry, que ni siquiera se llamaba vocal fry, se llamaba... Y ya está. Es más, yo le llegaba a hacer a mi profesora de canto el vocal fry y me pegaba un zapatillazo en la nuca. Porque, o sea, no estaba permitido, se pensaba que era algo anormal cantar de esa manera. Te vas a destrozar la garganta. Bueno, acá vamos a hacer un punto. Si vos el vocal fry lo haces mal, te puede hacer mal. Eso lo vamos a hablar en las partes negativas de Freddie. Él hacía ese tipo de distorsión vocal, no en un bajo volumen como debes hacerlo. Vos cuando haces el vocal fry tenés que hacerlo con un volumen bajo. Freddie Mercury no. Así como venía cantando de pecho allá arriba y boom, con una presión de aquellas, seguía haciendo el vocal fry pero con un nivel de volumen que te tiraba abajo una pared. O sea, eso es lo que tenía Freddie Mercury. Era un animal cantando. Y bueno, él se hubiera estudiado algo de canto. ¿Qué hace primero un maestro de canto? Lo primero que él tenía que estaba mal era plancharle o hacerle más regular el vibrato que hacía. Vibrato o armónico, según el profesor de canto, eran armónicos, ustedes ya saben. Vibrato lo hacen los instrumentos musicales. Los artistas, los humanos, los cantantes hacemos armónico. Él tenía un armónico o un vibrato irregular, ¿entendés? Entonces se cortaba, lo seguía liso, después lo volvía a hacer. Eso primero que te hace un maestro de canto es solucionarte eso. Que esa fue una de las cosas que hacía mal Freddie. Bueno, otra de las cosas que hacía mal... Ok, suficiente, suficiente. Vamos allá a tirar la chancleta. Que hacía mal era el volumen. Vos con el vocal fry tenés que hacer un volumen bajo. Ya hay maestros de screaming, te enseñan cómo gritar, cómo hacer la voz distorsionada. Antes no, lo hacían como venía al vocal fry. Bueno, la cuestión es que él, al tener tanta presión, al mandar tanto aire a las cuerdas vocales y no tener estudio, estaba muy a la deriva vocalmente. ¿Por qué? Porque vos tenés la energía, tenés el ímpetu, vos le tirás aire a las cuerdas vocales, pero a veces la laringe no está preparada para esa presión de aire. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. La laringe, nuestras cuerdas vocales, están muy comprometidas con nuestro estado de ánimo, con nuestro sueño, si vos descansaste, si no descansaste, todo se resiente en las cuerdas vocales. Si no comiste bien, si te sentís mal, si te duele la panza, la cabeza, si tenés gases. No puede ser. Si comiste algo que te hizo mal, también te dejo, si no lo viste, alimentos que debe comer un cantante. Te dejo acá arriba para que lo mires, que está muy bueno, porque hay alimentos que te hacen mal. Bueno, todo repercutía en las cuerdas vocales.
hay muchas grabaciones, muchos shows donde Freddie no podía hacer los agudos de las canciones, hacía notas más graves, se notaba que le salían gallos, se notaba esa fatiga vocal, que bueno, si lo hubiera hecho otro tipo de impostación o de técnica más depurada, no se hubiera visto. Pero si vos a Freddie Mercury, vamos a ser sinceros y vamos a hablar a calzón quitado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Vos a Freddie Mercury le sacás el ímpetu, le sacás la energía que ponía, le sacás el volumen, le sacás la distorsión vocal que te despeinaba. Si te agarraba cerca te despeinaba todo, Freddie Mercury. Le sacás el armónico, ese vibrato que hacía irregular. ¿Qué queda? No es Freddie Mercury, es, no sé, Ricky Maravilla. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Cualquier cosa menos Freddie Mercury. Los que amamos su música, aceptamos todo eso. Yo, que tengo que buscar con una lupa todos los errores de un cantante, a Freddie Mercury se lo acepto. Porque es Freddie Mercury. O sea, eso es él. Todos esos con sus errores y sus aciertos. Lo acepto a él. Porque él traspasó su música. Él te hizo sentir. Él te hizo sentir lo que él sentía. Que eso es lo más importante. Aparte, vamos a ser sinceros, tiene una voz impresionante. Hay que ser un virtuoso para usar ese tipo de técnica sin técnica. O sea, para usar sus modismos vocales sin una técnica. Una cosa impresionante, de otro mundo. Bueno, hablando de otro mundo, lo digo o no lo digo, me voy a tomar algo porque me pongo mal. Porque hay gente que habla tanto. Viste, estuve escuchando porque para ver cosas de Freddie me puse a mirar videos de otra gente. Donde hablan cada gansada. Era un virtuoso. Pero de ahí inventar que las cuerdas de Freddie Mercury vibraban más fuerte, más rápido que cualquier otra cuerda, o sea... No es así, hay que respetar. Las cuerdas vocales, chiquis, vibran a determinada velocidad para fonar determinada nota. O sea, si vos te pasás de esa velocidad de vibración, cambiás de nota, de tono. Si vos vibrás las cuerdas vocales a una cosa sobrehumana, te van a escuchar los perros solamente con su oído ultrasónico. O sea, no existe. Entre eso y después que hacía, no sé, que tenía las 4 cuerdas vocales cantando. Viste que nosotros tenemos dos cuerdas vocales verdaderas, que son las cuerdas vocales, y dos que se les llaman cuerdas vocales falsas, que son las bandas ventriculares, dos pedazos de carne que están ahí que se usan para distorsión vocal. Yo, a ver si me ayudan en esto. Yo no vi en ninguna grabación, no escuché, mejor dicho, en ninguna grabación que Freddie Mercury utilizara las cuerdas vocales falsas para cantar. Siempre lo hizo con vocal fry y con ese scream que utilizaba él. La cuerda vocal falsa es cuando hacías... ¡Oh! O sea, él no lo hacía. Él hacía, suponete, en vocal fry. ¡Oh! Eso es vocal fry. Pero el vocal fry mandado haciendo un huequito en la laringe y en la faringe como para que suene de otra manera. Viste como yo empecé con un vocal fry que es el que es el vocal fry normal, común, pero lo que hacía era ese huequito. Entonces pasaba del todo es mediante el vocal fry, pero no utilizaba, si me ayudan díganme en comentarios a ver si es verdad lo que yo digo, no utilizaba las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares. Así que bueno chicos, yo los dejo por hoy. La verdad que me regocijé, hoy fue un día de fiesta para mí. Si les gusta este video, póngale me gusta. Miren aquí tengo acá, me gusta, gracias, me gusta. Si querés saber más sobre técnica vocal, más reacciones,
más coaching y todo eso, suscríbanse. ¿Qué están esperando, viejo? Suscríbanse. Y la que te va a avisar si yo subo un video que está re vaga, la campanita está re vaga y no me está avisando cuando subo un video a la gente, no le avisa. No. Activar la campanita si te avisa cuando yo subo un video, ¿vale? Así que bueno, chicos, un beso grande, espero que les haya gustado. Este es mi pequeño homenaje a un grande con todas las letras, a Freddie Mercury. Espero que les guste y nos vemos la próxima. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.